ponencia titulada La relevancia de las plantas y árboles endémicos de la Cuenca del Valle de México para enfrentar el cambio climático, impartida por el doctor Jorge Nieto Sotelo, del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Jorge Nieto Sotelo es biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en filosofía. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto Tecnológico de California y en la Universidad de California en Berkeley. Es investigador titular del Jardín Botánico del Instituto de Biología y desde el 2016 jefe del Jardín Botánico. Sus áreas de investigación actuales son la evaluación de las adaptaciones al calor y a las sequías en gramíneas en los senos de Sea y Tripsacum, usando enfoques etnobotánicos, fisiológicos, genéticos y genómicos y su aplicación al mejoramiento sustentable del maíz, así como el entendimiento de la función de proteínas como la mayuguelia y la construcción de filogenias moleculares en las agaváceas. Sus principales aportaciones han sido la elucidación de los mecanismos que permiten aclimatar al maíz y las levaduras a choques de calor. En estos campos tiene amplia producción de artículos en revistas internacionales, indexas, capítulos de libros, patentes y artículos de divulgación científica. Ha sido docente de la Facultad de Ciencias y de los programas de posgrados en Ciencias Biológicas, Ciencias Bioquímicas, Ciencias Biomédicas y Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM. Ha dirigido tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Distintas instituciones de los Estados Unidos otorgaron al doctor Nieto 3 becas para llevar a cabo sus estudios de posgrado y de postdoctorado. Démosle una calurosa bienvenida al doctor Jorge Nieto Sotelo. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia y agradezco la invitación de la doctora Fabiola Sosa para estar aquí con ustedes y compartir conocimientos y experiencias del Jardín Botánico y en general de la UNAM, de la ciudad universitaria, en relación a estos temas. Debo de admitir que esta plática prácticamente fue un encargo y en todo esto también contribuyó a mi amigo que está aquí presente, Daniel Dulcin. Así que voy a tratar de hacer un buen trabajo al respecto. Es la primera vez que doy este tipo de plática, que además está enriquecida por las experiencias de mis colegas, que son parte de esta presentación, Jerónimo Reyes e Ivonne Olalde, que están aquí también presentes. Bueno, entonces, quiero corregir que en el título original yo había puesto que es la relevancia de las plantas y árboles nativos. Bueno, yo había dicho endémicos, ese fue mi error, es nativos de la Cuenca del Valle de México para enfrentar el cambio climático. ¿No cambia? A ver, ya. Ya está. Muy bien, esta es la estructura de la presentación. Voy a hablar de, bueno, el simposio es cambio climático. La pérdida de la biodiversidad también es uno de los grandes impactos que las sociedades humanas han tenido sobre nuestro planeta y va, digamos, en forma paralela a todos los problemas que ahora estamos enfrentando de cambio climático. Igual entre ellos se relacionan, entonces voy a hablar de esta pérdida de la biodiversidad en el mundo primero, luego en México, cambio climático y biodiversidad, México, un país megadiverso, que ya muchos de los ponentes anteriores han hablado de él, un poquito explicar por qué es megadiverso México. Me voy a enfocar entonces más
específicamente posteriormente en el Valle de México, sus ecosistemas, la diversidad vegetal del Valle de México, para posteriormente finalizar con 3 estudios de caso en paisajismo urbano, manejo y conservación de especies en distintos escenarios, el Parque La Mexicana en la zona poniente de la ciudad, en Santa Fe, las experiencias de azoteas y muros verdes en Ciudad Universitaria y otros lugares, y el plan de manejo del arbolado de Ciudad Universitaria también. Y bueno, tengo otro punto que ya lo verán después, que es los gerojardines, para finalmente ir a conclusiones. Bueno, entonces pongamos esto en contexto. Estamos viviendo la 6ª extinción masiva de especies en la historia de la Tierra. Las especies, igual que aparecen o evolucionan, pues también se extinguen, y eso es normal en toda la historia de la Tierra. Pero las extinciones masivas son, digamos, fenómenos que ocurren con cierta frecuencia, más o menos cada 100 millones de años. La recuperación de estas extinciones masivas es muy lenta, se lleva aproximadamente 10 millones de años, esos periodos posteriores a estas extinciones para recuperación. Y la última, la anterior a la que estamos viviendo actualmente, ocurrió hace 65 millones de años. Esto lo podemos ver un poquito mejor en esta tabla de tiempo relativa. Una de las primeras extinciones masivas que se conocen se dio a cabo hace más o menos 439 millones de años, la segunda aproximadamente 100 millones de años después. La siguiente llevó también otros 100 millones de años para que ocurriera. La cuarta, un poquito menos de esos 100 millones de los que hablamos en frecuencia. La quinta se llevó mucho más de los 100 millones de años. Y la sexta, que es la que estamos viendo ahora, ocurrió apenas hace 65 millones de años. Es muy difícil saber si estamos nosotros provocando un aceleramiento de estas extinciones, pero lo que queda claro es que las extinciones o la extinción que estamos viviendo actualmente está inducida por el hombre. Veamos cuál es la diversidad de todas las especies que hay en el planeta Tierra. Bueno, vean, en mamíferos se han descrito aproximadamente 50,000 especies y se cree que ya quedan muy pocas por conocer, quizás 100 nuevas especies. De aves se han descrito 10,000 y sigue en aumento el conocimiento de nuevas especies, más o menos 3 cada año, no es demasiado. Reptiles se han descrito 9,000 y se cree que debe haber otros 1,000 por conocer. Anfibios, 6,600, todavía faltan por conocer más de lo que ya se conoce. Angiospermas, estamos hablando ya de plantas con flores, se conocen 270,000 especies y se cree que todavía faltan por conocer al menos 15,000. Entonces, si agregamos a todo esto todos los demás grupos de organismos, invertebrados, microbios, hongos, bacterias, etcétera, todo esto sumaría 2 millones de especies que son las conocidas actualmente, y por conocer se estima, y mucha gente ha hecho estos cálculos, no están muy de acuerdo, pero se cree que todavía faltan mínimo 3 y quizás hasta 8 millones de especies por describir en la Tierra. La mayor parte de ellas son especies muy pequeñitas, son microscópicas, pero todavía hay muchísimos invertebrados por conocer. Bueno, vayamos a las tasas de extinción. Antes de hace 200,000 años, y este es un número mágico, y la magia es que apareció la especie Homo sapiens, más o menos hace 200,000 años. Esa tasa de extinción, más o menos, se ha calculado que correspondía a una especie extinta por cada 1,000,000 de especies. Eso es una tasa más o menos baja. Y a partir de hace 200,000 años, esto ha incrementado a extinguiéndose 1,000 especies por cada 1,000,000 de especies, es decir, ha aumentado 1,000 veces esa tasa periodos de extinción que era la normal antes de que apareciera el humano. Y definitivamente hay gran evidencia de que todo esto está causado por nuestra presencia y nuestras actividades en la Tierra. Entonces, no hay duda que son actividades humanas. Estos son los motivos por los cuales ocurre la extinción de las especies. Primero es la destrucción de hábitat. Somos como especie,
bastante destructivos, y esto no es reciente, esto ya lleva, como les digo, 200,000 años ocurriendo. Y de hecho, esto es uno de los conocimientos bastante precisos que se tienen. Cada vez que en una región, un ecosistema, reducimos el área a la raíz cuadrada del cuadrado de esa área, que más o menos es un número aproximadamente cercano al 20%, 17% del hábitat original, se pierde la mitad de las especies presentes en el lugar. Entonces, ese es uno de los efectos indirectos de destruir hábitats y de fragmentarlos. Se disminuye el espacio, y prácticamente en muchos, digamos, escenarios ecológicos se ha podido comprobar, y es bastante preciso esta fórmula. La otra es que existe invasión de otras especies, y muchas de las actividades humanas llevadas a cabo en los últimos, sobre todo 5 siglos, ha involucrado el mover especies de un lugar a otro, y esto también ha creado efectos de extinción de especies nativas en sus hábitats originales. La contaminación, pues ya se ha hablado aquí mucho de esto, ocurre también ocasiona extinción. El crecimiento poblacional humano, que va todavía en aumento. Actualmente somos 7.300 millones de humanos en el planeta, y se calcula que para final de este siglo habrá 11.500. Y bueno, finalmente el saqueo, sobrepesca, sobrecacería, etcétera, todo esto también origina pérdida de biodiversidad. Entonces, cambio climático y pérdida de biodiversidad. Bueno, cambio climático también siempre ha existido de manera natural, pero el que estamos sufriendo ahora también está totalmente relacionado a las actividades humanas, sobre todo a la revolución industrial que se originó aproximadamente en el siglo XVIII, y esto ha ido en aumento, el efecto. Lo mismo, bueno, la pérdida de biodiversidad es mucho más antigua. Como les dije, eso tiene más o menos 200,000 años. Ha habido picos de pérdida de biodiversidad. Por ejemplo, en el Pleistoceno se extinguieron prácticamente toda la megafauna. No todas las, digamos, extinciones podemos decir que son trágicas. De hecho, podríamos decir que una de las causas de que haya sociedades y que nos podamos congregar tantos miles de humanos en un solo sitio, pues se debe a que pues hace unos 11.700 años, en el Pleistoceno, pues los humanos que habitaban ahí exterminaron toda la megafauna, y eso permite que yo pueda trasladarme de Ciudad Universitaria aquí a Azcapotzalco sin problema de que un mamut o un tigre diente de sable me haya matado, ¿no? Entonces, sí, o sea, nuestra presencia como culturas también está asociada a extinciones. Eso habría que también apuntarlo. Bueno, ¿qué beneficios o por qué nos preocupa tanto conservar la biodiversidad? Si hay tanta, ¿no? Algunos de ustedes dirán, pero pues, ¿qué importa? Hay millones de especies. Bueno, pues la biodiversidad, los sistemas bastante bien balanceados, permiten regular muy bien la temperatura y la humedad de los ecosistemas. Y pues todo esto también tiene que ver con cambio climático. Protegen el suelo, promueven a sus polinizadores, a los dispersores, a los depredadores, y por lo tanto pues no hay tanto desbalance, y las plagas normalmente en un buen ecosistema no son gran problema. Ahorita hablamos del problema del muérdago, ¿no? Y posiblemente todo esto se debe a algún desbalance en los ecosistemas boscosos de México, que está promoviendo que prolifere una especie sobre digamos, la tasa poblacional normal en un sistema balanceado. Y bueno, los suelos se enriquecen muchísimo. Todo esto, además, pues no requiere la intervención del hombre, es gratuito. Pues estos son ejemplos, ¿no?, de imágenes de lo que le estoy diciendo. La sombra que dan los bosques, regulando la humedad y por lo tanto disminuyendo la evaporación de la humedad que está en el suelo. Hay diversos estratos en los bosques que permiten además pues el hábitat para muchas especies. Se mantiene la humedad, hay efectos de borde que también permiten que haya, digamos, interacción en distintos ecosistemas, y en tiempos geológicos la evolución de nuevas especies.
La radiación solar, pues como les digo, se disminuye, entonces las capas más altas en un bosque, pues digamos están en ese caso soportando toda esa alta irradiación que hay sobre la Tierra, dando sombra y disminuyendo la intensidad de la luz y la calidad de la luz para otras especies que están adaptadas a vivir por debajo de la canopia. Esto además pues es hábitat para muchísimos animales, insectos, vertebrados, etcétera. Pues son corredores de polinización. Estas son imágenes tomadas por Jerónimo aquí en Ciudad Universitaria, aunque no lo quieran creer. Hay mucha biodiversidad todavía en la Ciudad de México y es lo que voy a decirles adelante. Refugio, alimento, incremento de especies nativas, ¿no? Todo esto es Ciudad de México, ¿eh? Y las raíces de los árboles, aquí podemos ver una zona totalmente expuesta, pero cómo crecen por debajo del suelo y van, digamos, fijando suelo, permitiendo el crecimiento de otras especies sobre ellas y evitan erosión, escorrentías, inundaciones, etcétera, y además recarga de mantos acuíferos. Bueno, México, ya se ha dicho, es un país bastante diverso en especies biológicas. Se debate si es cuarto o quinto lugar en el mundo. Esto se debe a varios factores: su posición geográfica entre el trópico y las regiones templadas, la diversidad de paisajes. Estos paisajes permiten el aislamiento reproductivo, que es esencial para la evolución de las especies, y pues su historia evolutiva y geológica. México contiene el 10% de toda la diversidad planetaria y no es el 10% de la superficie de la Tierra, es mucho menos que eso. Entonces, eso les da cuenta de lo diverso que es el país. Bueno, hablando de la geomorfología, estamos atravesados por donde quiera por montañas que pues aíslan reproductivamente a muchísimas especies. Tenemos la Sierra Madre Occidental, Oriental, el eje volcánico transversal, la Sierra Madre del Sur, la Sierra de Chiapas. Prácticamente México está lleno de montañas y de valles aislados que en tiempos geológicos van dando lugar a esa diferenciación en las poblaciones de cada especie. Los tiempos en los que ha ocurrido estas formaciones montañosas pues son muy amplios geológicamente hablando. Hace 70 millones de años se formó la Sierra Madre Oriental y terminó de formarse hace aproximadamente 30 millones de años. Es la cadena montañosa más antigua del país. Posteriormente el eje, la Sierra Madre del Sur, igual, bueno, más o menos es contemporánea, pero tuvo todavía actividad hasta hace 15 millones de años. Y una de las zonas geológicas más recientes es el lugar donde vivimos, el eje neovolcánico transversal, que aproximadamente se empezó a originar hace unos 20 millones de años y pues todavía sigue bastante activo. Entonces todo esto ha dado lugar a aislamiento de grandes valles, cuencas, etcétera. Se calcula que en México hay más de 50,000 valles, lo cual ha dado lugar a muchísima oportunidad de aislamiento reproductivo. Eso genera muchos ambientes climáticos, edafológicos, etcétera, en distancias relativamente bastante cortas, ¿no? Entonces, eso caracteriza a México. Volvamos ahora al tema de plantas con flores, angiospermas. ¿Cuántas se conocen en México a la fecha? Este es el número aproximado, 21,841. Algo muy interesante es que la mitad son endémicas del país, es decir, no están en ningún lugar del mundo más que en el país, y no es que estén distribuidas por igual por todo el país, sino que a veces muchas de ellas son microendémicas, solamente están en un estado o en un municipio, a veces en un solo cerro o en un solo valle, ¿no? Y de esto conocemos muchísimos ejemplos. Bueno, lo que se me olvidó es que igual México es el punto de confluencia de toda la diversidad del neotropical con la del hemisferio norte. De estas miles de especies que hay en México, las más comunes son las formas herbáceas, arbustivas, arbóreas, epífitas, trepadoras, y el menor número de especies son parásitas. Tipos de vegetación en el país,
donde hay más diversidad biológica, en particular plantas, bosques templados. A lo mejor algunos de ustedes habrán pensado, es que es en el trópico, ¿no? Donde hay más selvas, etcétera. No sé, intuitivamente uno cree siempre que ahí es donde hay más diversidad y no, es en bosques templados, seguido por matorrales xerófilos, en bosques húmedos de montaña, y están negritas porque esos son los ambientes o ecosistemas prevalentes aquí en el Valle de México. Y mucho menor en bosques tropicales caducifolios o húmedos. Entonces, vivimos en una zona de muy alta biodiversidad. Esto es el Valle de México, que incluye la Ciudad de México, parte del Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala. Es una superficie territorial de aproximadamente 10,000 kilómetros cuadrados, que representa apenas el 0.5% del territorio nacional. Hay muchos acuíferos en esta zona. Y lo interesante, bueno, estos son los tipos de vegetación dentro de ese Valle de México: bosque de abies, 11,000 hectáreas, bosque mesófilo de montaña, en las cañadas, sobre todo de la Magdalena Contreras, bosques de pinos y encinos, pastizales, matorrales xerófilos y vegetación acuática. Por ahí tenía yo los porcientos creo que lo tengo por aquí adelante, no, más adelante lo vamos a ver, pero recuerden que representamos el 0.5% del territorio, toda esa cuenca. Sin embargo, más o menos tenemos representados en este territorio el 10% de toda la biodiversidad del país. O sea, a lo mejor algunos de ustedes sabían esto, que la ciudad más grande del mundo está en medio de uno de los centros de biodiversidad más grandes del planeta. Eso es interesante. Bueno, entonces la flora del Valle de México tiene una larga historia y tradición. Se conoce, o sea, ha empezado a explorar desde hace muchísimo tiempo a nivel científico. Una de las primeras publicaciones que hablan de, bueno, no necesariamente describen de dónde salieron la descripción de estas plantas, pero ahora inferimos que, bueno, quien escribió este libro, pues hablaba del Valle de México, porque es donde ocurrió la producción del manuscrito, y me refiero a este libro, Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, o mejor conocido como el Códice Martín de la Cruz y Juan Badiano, terminado en 1552 y escrito en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que me gustaría darles una idea interesante al respecto. Es el producto de la interculturalidad. Es un digamos, concepto que me gustaría que de tarea lo busquen: interculturalidad versus multiculturalidad. No tiene nada que ver uno con el otro. Y a veces es muy eficiente y ser intercultural. Esto permitió a los conquistadores conocer muy bien y rápidamente cómo pensaban y los conocimientos que tenían los indígenas en México, porque les permitieron trabajar en un colegio, en este colegio, que fue una experiencia, yo creo, única, casi podría decir en la historia de la humanidad, en donde dos culturas en ese espacio se comunicaron y se respetaron, y se habló de sus conocimientos en ambas rutas. Esto desgraciadamente ya no existe, y pocas experiencias de este tipo hay todavía pues no nada más en México, en el mundo. Ojalá que cambiara el mundo y se pudiera volver a estas ideas. Bueno, este manuscrito tiene 185 ilustraciones de plantas, y de hecho el interés en esa época y todavía en muchos lugares sobre las plantas es sus usos medicinales, ¿sí? Este fue un regalo de los autores, que eran dos indígenas, Martín de la Cruz y Juan Badiano, creo que era Felipe II, el rey en ese entonces, que estaba hablando ya de que se iba a cerrar el colegio, y pues dijeron, bueno, ahí te va este regalito porque veas que sí hacemos cosas interesantes. Y esto les dio idea. Bueno, este es un ejemplo de las descripciones de las plantas, y esta es una planta típica, bueno, está muy presente en muchas partes del país, incluso hasta Sudamérica, pero es Dalia coccinea, incluso la podemos ver, bueno, donde haya plantas silvestres en el valle la van a ver ahorita, está en plena floración. Esto dio lugar a que entonces hubiera interés en estudiar a fondo la diversidad vegetal de México y sus propiedades medicinales.
de tal suerte que entonces Felipe II, perdón, envió a Francisco Hernández como protomédico para estudiar la diversidad y la historia natural de ese territorio que era la Nueva España. En ese libro, o en este trabajo que él realizó, se documentan más de 3,000 especies vegetales, y pues ya desde entonces se sabía o se sospechaba de que en esas tierras, o sea, la Nueva España, hay más plantas y hierbas y otras semillas medicinales que las que se conocen en otros lugares. O sea, ya desde entonces se veía que este era un territorio muy especial y que además se sabía mucho de esas plantas por los nativos. Entonces, esto es posterior al Códice de la Cruz Badiano. Eventualmente se logró publicar ese trabajo en los 1600, en este título, en Roma. Desafortunadamente los manuscritos se perdieron por un incendio en el Escorial, pero afortunadamente se logró publicar mucho antes de eso el libro, y es una historia bastante interesante. Un tercer trabajo muy importante para el conocimiento de la flora del Valle de México es este trabajo que se realizó en el siglo XVIII por los miembros de la Expedición Botánica Real a la Nueva España, entre ellos Martín de Cecé y José Mariano Mociño, y que, entre otras cosas, exploró el sur de la Ciudad de México, particularmente San Ángel. Muy probablemente estuvieron en terrenos de lo que hoy es Ciudad Universitaria. Hicieron muchas más campañas de exploración, pero para propósitos del Valle de México, desde 1788 también hay reportes de otras especies. Posteriormente, en esta zona conocida como Valle de México, Cuenca del Valle de México, en el siglo XIX, principalmente europeos fueron los que estudiaron la diversidad de este sitio. A finales del siglo XIX y principios del XX, muchos botánicos americanos estuvieron trabajando por aquí, y desde 1890 al presente también se inició una nueva era de botánica por mexicanos. Y bueno, la botánica afortunadamente en México está bastante activa. Es algo importante seguir estudiando botánica porque, como podrán ver, todavía no conocemos todas las especies que hay en el país e incluso en la Ciudad de México o en el Valle de México. Esta es una recopilación de todos los conocimientos botánicos que hay en esta zona, muy buena, escrita por Jerzy Rendowski y Graciela Calderón de Rendowski. En edición digital la pueden prácticamente descargar en Conavio. Se publicó en 2010 en este formato y es gratuito. Otra fuente de conocimiento sobre la biodiversidad en la Ciudad de México es otro libro de Conavio llamado La biodiversidad en la Ciudad de México. Son 3 tomos. Y bueno, viendo todas esas publicaciones y en particular este capítulo de Rafael Torres Colín, que es miembro del Instituto de Biología, podemos ver estos datos interesantes. En la Ciudad de México tenemos el 10% de todos los helechos que se conocen en el país, más o menos el 10% de las gimnospermas, más o menos el 6.8% de las angiospermas, y en promedio es el 7% de toda la flora nacional. Y esto no es Valle de México, esto es Ciudad de México, todavía más pequeño el territorio. Y bueno, esta Ciudad de México consta aproximadamente mitad es territorio ya urbanizado, pero la otra mitad es, digamos, zona de conservación que vale la pena conservar y mejorar en su paisaje. Dentro de la Ciudad de México, así como en el país, la familia más común es la de las compuestas, las Asteraceae. Tenemos el 10% de esa familia. De leguminosas tenemos el 20%, de pastos o Poaceae tenemos casi el 10%, de orquídeas 16.6%, de euforbiáceas 25%, de lamiáceas, por ejemplo salvias y muchas especies de ese tipo, 11.8%, ciperáceas 5.8%, fagáceas 11.2%, pinos 7.6%, y todo en un territorio pequeñísimo. Entonces vivimos en una región mega diversa dentro de un país mega diverso. Bueno, esto es nada más un anuncio, publicidad para el Jardín Botánico. En el Jardín Botánico, en un espacio de 2.7 hectáreas, tenemos el 10% de la diversidad de plantas con flores de todo el país. Y no solo eso, tenemos bajo programas de propagación, y es algo del tema
fuerte de esta plática, tenemos a 431 especies, de las cuales 323 están en alguna categoría de riesgo de extinción. Y esto representa que en nuestros programas de propagación tenemos el 33% de las plantas que en todo el país se considera que están en alguna categoría de riesgo. Entonces, si un jardín botánico que no es muy grande puede hacer esto, no hay razón por la cual a nivel país debiéramos ya de tener en programas de propagación la conservación del 100% o más de las especies que están consideradas en categoría de riesgo del país. Es algo que se debería de hacer y pocas instituciones están interesadas en hacerlo. Es un ejemplo, por ejemplo, Ángeles, que trabaja con Jerónimo en los invernaderos de propagación de crasuláceas, haciendo trabajo bueno, en este caso polinización, porque también no nada más es conservar, también podemos promover la horticultura, la generación de variedades ornamentales, etcétera. Es el trabajo que hace a diario Ángeles. Estas especies que se están manteniendo y se están, digamos, preservando para que no se extingan, se dan en adopción. Hay una pequeña tienda en el jardín que promueve la participación de toda la ciudadanía en la conservación de estas especies en riesgo mediante un programa que se llama de adopción. La idea es que la persona, pues de manera voluntaria, dé todos sus datos de teléfono, dirección, bla, 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 para generar una gran base de datos en la cual sabemos quién tiene qué especie para en un momento dado actuar y poder hacer restauración de hábitats. Pequeño invernadero tiene, por ejemplo, estas especies, ahí les dice qué es cada planta, cómo cuidarla, etcétera. Y pues tenemos un ejemplo de padres adoptivos. En cada macetita les explican exactamente qué hay que hacer y hay aproximadamente ya 25,000 padres adoptivos. Se han dado en adopción más de 35,000 ejemplares de plantas, de aproximadamente 130 especies, todas en categoría de riesgo de extinción, de hecho un par de ellas ya extintas. Bueno, el otro problema de que les hablé de pérdida de biodiversidad es la de especies invasivas. Entonces, en México la CONABIO ha recopilado todo lo que se conoce sobre invasoras, especies invasoras en el país, y las plantas se llevan el primer lugar. Desafortunadamente tenemos 600 especies de plantas que están consideradas invasoras, o sea, provienen de otros lugares y ya pueden ser un gran riesgo para nuestra propia biodiversidad. Seguido de algas y protistas y otros invertebrados, que hay muchísimos grupos ahí mezclados. Peces, de los vertebrados, es el que está, digamos, impactando más la biodiversidad nativa del país. ¿Cuáles son los impactos de las especies invasoras? Hay muchos, como ya les había dicho, pérdida de biodiversidad por competencia con las especies nativas, y esto es mucho más fuerte en ambientes acuáticos e insulares, ¿sí? Más que en otros lugares. Estas especies pueden alterar procesos y funciones ecológicas, modifican ciclos biogeoquímicos, deterioran los recursos naturales, deterioran los servicios ambientales, impactan la producción de alimentos, por ejemplo en la agricultura, dañan la infraestructura pública, afectan el comercio, dado que en muchos países, si saben que hay alguna plaga o una especie invasora en un país de donde procede algún cargamento, pues pueden hacer embargos, afectan la calidad del agua, afectan el paisaje, porque pues lo pueden cambiar totalmente, y lo más complicado es que es muy costosa erradicar una especie invasora, y de hecho entre más invasora es más difícil y más costoso eliminarla. Al contrario de ellas, las especies nativas están mejor adaptadas al suelo y al clima de sus hábitats naturales, pero vean el contraste en ciudades y en paisaje urbano o semiurbano a nivel mundial, y México cae dentro de ese promedio. El 80% de la paleta vegetal que se usa en parques y jardines es pura flora exótica. Nos gusta lo que no tenemos, ¿no? Pero no nada más es cuestión de puros gustos. Como les digo, son floras que no están adaptadas al lugar. Y entonces las tenemos ahí a la fuerza porque les damos nutrición de suelo, control de plagas, mucha agua. Entonces aquí la pregunta que surge es ¿cuánta agua se consume en el manejo de áreas verdes en zonas urbanas, sabiendo este problema, ¿no?, de la flora exótica, que siempre queremos tener lo que no está ahí alrededor?
Y hay bien pocos datos, eso es lo sorprendente. Muy pocas ciudades han generado estos datos y los hacen públicos. Quizás los conoce la Ciudad de México, pero yo no he encontrado un solo dato que nos diga en Ciudad de México cuál es el gasto y en qué proporción de agua en relación al total de la ciudad representa el andar regando parques, jardines, etcétera. Pero, por ejemplo, en este caso, la ciudad de Portales en Nuevo México, que está muy cerca de Santa Fe, Nuevo México, desde hace muchos años tenido un programa de conservación de agua y vean cómo, por ejemplo, a nivel residencial se gastaban 711.197 galones al año y ahora, bueno, lo más reciente, en 2014, ven cómo ha ido decreciendo el consumo residencial a un promedio más o menos de 371 millones, esa es la unidad, millones de galones. De los sectores que más consumen agua en esa ciudad son el residencial, más que el comercial, más que el industrial, más que esta universidad, que es en ese pueblo una población flotante importante, y que otros usos que se le dan a esta agua. Entonces, vean, es la residencial la mayor, y ¿cómo podemos inferir cuánto se usa en el riego de jardines? Pues leyendo ese reporte se puede inferir, porque por ejemplo, ellos han estimado cuántos residentes viven en unidades de una sola familia, es decir, en casas. Entonces, en ese lugar, la mayor parte de la gente vive en casas y no en multifamiliares o edificios, ¿sí? Más o menos el 85 o casi 90% de la población tiene casa propia y la menor vive en edificios. Ese es un dato importante de tener para poder inferir lo que sigue. ¿Cuál es el gasto o el consumo de agua si el residente vive en un lugar unifamiliar? Bueno, este es el gasto por persona. Actualmente 73.8, la unidad por ahí está. Si viven en zonas multifamiliares es 42.5, es decir, los que viven en casas gastan casi el doble de los que viven en edificios. Y lo que se infiere no es que ellos beban más agua o se bañan más o no sé qué, comen más agua porque hacen más sopas, sino que tienen jardines y riegan. Entonces ese gasto adicional es prácticamente riego de sus casas. Es decir, la mitad del gasto residencial va al riego de jardines. Entonces, si nos regresamos tantito y metemos que esto es la mitad de esto, bueno, es un poco menos que el industrial, pero es más que el comercial, más que el de la universidad, que son residencias estudiantiles, etcétera. O sea, de aquí podemos inferir que el gasto en parques, en pasto, ¿no?, en todas esas áreas verdes, es bastante alto en una ciudad, ¿sí? Y aquí estamos hablando de una ciudad que es bastante consciente del uso de agua. Esto es mucho peor, como van a ver en otros lugares. Este es el consumo de agua en áreas verdes en Perth, Australia, que es una zona con un clima un poquito más agresivo, más caliente. Y lo que podemos ver, bueno, nada más comparen estas barritas a lo largo de varios años, la roja con la verde. La roja tiene que ver con el uso en parques y el otro es el uso residencial. Sabemos que el uso residencial no nada más es bañar y comer, sino regar tu jardincito. Entonces, el parque usa tanto como el uso residencial, y el uso residencial también incluye áreas verdes. Entonces, podríamos decir que casi 3/4 partes del consumo de agua en esta ciudad es para áreas verdes. Y bueno, ellos han hecho programas de conservación y de recarga de acuíferos, etcétera, que les han permitido, según ellos, gastar ahora más agua, porque pues hay ahora más agua disponible, pero en cualquier caso sigue habiendo un gran gasto en áreas de parques y jardines, y es muy cercano al del residencial. Y bueno, la Ciudad de México, la ciudad universitaria ya hizo un cálculo de cuánta agua potable se usa en riego en relación al total de toda la ciudad universitaria, y es el 60%, bastante alto, ¿sí? En la Ciudad de México, bueno, en la Cuenca de México, la mayor parte del gasto de agua es en agricultura,
y la otra mitad aproximadamente es uso doméstico. Para el caso de la Ciudad de México en particular, prácticamente todo es uso doméstico, ¿sí? No es industrial, no es agrícola. Entonces, áreas verdes creemos que están también representadas muchísimo para el consumo de agua. Entonces, bueno, ya poniendo en perspectiva toda esta situación, voy a dar dos estudios de caso, uno en el Parque La Mexicana, en el poniente de la ciudad, y el otro es en Ciudad Universitaria, las experiencias en el manejo y en la reducción del consumo de agua, tanto en el arbolado del campus, en azoteas y muros verdes, y en gerojardines. Y pues esto creo que nos puede dar unas ideas muy interesantes de qué hacer con el paisaje, tanto urbano como semiurbano, o incluso en las zonas de conservación del Valle de México. Entonces, el Parque La Mexicana los cogimos porque hemos visto su transformación y además, gracias a imágenes satelitales de Google Earth, podemos ver cómo era antes y bueno, qué había ocurrido en esa zona antes de que se hiciera digamos, el paisajismo que ahora ya está terminado, el parque, después de más o menos que se inició en el 2016 su construcción. Entonces, este es el mapa del parque. Quiero que vean esta parte. Es la única parte en donde ellos han dejado una zona de, digamos, de renaturación natural que se dio en este lugar. Esto era una antigua mina abandonada, un terreno enorme que además prácticamente no tenía suelo, pero con el tiempo fueron llegando especies a repoblar esa zona. No hubo ninguna inversión en eso, eso fue bastante natural. Esto es lo que nos dice Google Earth. En 2003 así lucía el predio, ¿sí? Entonces, esta es la zona boscosa más, digamos, prominente de lo que era ese predio, pero podemos ver que también aquí había un poco de bosque, más manchones por aquí y por acá. Y bueno, esto es otra cosa, no es parte del parque, de hecho es una loma que está enfrente del parque. Antes, vean, 2003, vean lo que pasó en 9 años, cómo se pobló. Esto no fue un proyecto de reforestación, se dio solito. Vean cómo se cubrió de, sobre todo, tepozanes. Prácticamente tenemos una cobertura vegetal casi total en el predio. Y vean, del 2012 al 2000, esto es un poquito antes de que empezaran a construir el parque. Entonces vemos que todo está verde. Hay bosque en esta zona y por acá. Y esto es un año después. Entonces, las intervenciones tipo siglo XIX, vamos a destruir, vamos a poner caminos, no está mal, pero vamos a traer flora bonita, ¿no? ¿Cuál es la estética de eso? Pues creo que hay cierta estética entre la gente que se dedica a hacer esto, pero generalmente es traer especies exóticas. Entonces, algo que había resultado gratuito, que ya le estaba dando, supongo yo, cierto, digamos, servicios ambientales a la ciudad, y sobre todo en una zona donde hay poca agua, que es el poniente de la ciudad, pues de pronto se está convirtiendo en esto y hoy luce así. Ya, pues como pueden ver, mucho pasto, que es lo que más chupa agua, pocos árboles. Esta es la parte de la derecha de los mapas que les mostré hace un rato. Y este es el pequeño manchón que dejaron de bosque, ya destruyeron este otro. Para la construcción del parque también se destruyó toda esta parte. Y bueno, ese bosque primordialmente era compuesto por tepozán, que es una especie nativa, un árbol nativo de México, en particular de la zona del Valle de México. Podemos ver en una esquinita que sí dejaron estos árboles. Esta es la zona que les hablo, que todavía tiene una, digamos, zona de reserva natural que ellos le llaman. Podemos ver el gran contraste que hay entre esta zona, que está bastante bien sombreada, que además cero mantenimiento, siempre está verde todo el año, aunque haya secas, y esto no les digo cómo luchan para mantenerlo medio verde todo el año, una gran cantidad de agua. Y bueno, esto no está bien medido. Ya, si nos metemos a la zona de ese bosque de tepozán, este es el paisaje. O sea, es increíble cómo en una zona tan urbanizada hay biodiversidad. Es lo que se ve, Viguera excelsa. Estos arbustos que además son bastante resistentes a la sequía, como lo es el tepozán.
como les digo, era un predio bastante alterado, ya prácticamente no había suelo, entonces era un ambiente más tipo jerófito, si quieren llamarlo así. Castilleja, muchas de estas especies además descritas en el Códice de la Cruz Badiano, y algunas de ellas, Cosmos, vean qué bonitas, esto es Santa Fe, frente a los edificios, que los que trabajan ahí no se dan, no tienen ni idea de que eso está enfrente de ellos, ¿no? No lo pueden disfrutar porque además, pues, no es muy accesible esta zona. Salvias, muroxias, gordolobo, hierba de San Nicolás, totalmente medicinales. Tajetes, esta es la especie silvestre del cempasúchil, ¿no? De donde salió este cempasúchil, y vean, es real, no son tomadas de Google, es tomadas ahí en el sitio, lo tomamos hace un año. Hicimos un paseo de un par de horas, Jerónimo y un servidor, para ver eso. Entonces, ¿cuál es la paleta vegetal ya que está dentro del parque? Pues vean, exótico, zacate de la pampa, además invasor ya en México. O sea, cuando vean rojo es que es exótico y triángulo rojo es invasor, y ahí lo tienen, colaborando a la invasión. Y esto, además, no sé si hasta lo compraron. Bueno, este sí es nativo, es un pino mexicano, está muy bien, así palomita. Pasto de Uganda, es Panicetum purpureum, exótico e invasor. Papiro, híjole, un lugar donde no hay agua y quieren crear un humedal. Es invasor, exótico. Cola de caballo sí es nativo, pero ¿para qué ponerla en un lugar donde no hay agua? O sea, los pobres están sobreviviendo a medias y se usa agua y agua y agua para medio mantener esa zona de humedal en un lugar que pues no debería de… O sea, entonces no todo nada más es que sea o no exótico, también hay que tener lo que es adecuado para cada lugar. Salvia, pues sí es nativa y además muy apropiada para Valle de México, es muy tolerante a sequía. Agave salmiana. Agapanthus, bastante exótico, no es invasor, pero requiere muchísima agua, ¿no? Siempre viva, aplauso, sí, muy bien. Nativa y muy apropiada para el lugar, requiere muy poca agua. Entonces, si hacemos un recuento rápido, aproximadamente el 40% de las especies que están en este parque son exóticas. Aunque no lo quieran creer, esto ha sido ya una mejora. Yo les dije, en general es el promedio 80% de exóticas. Entonces, podemos decir que quienes lo diseñaron sí tuvieron en consideración un poquito el cuidar esto, pero creo que se puede mejorar y podríamos llegar al 0% de exóticas, ¿sí? Y bueno, todo esto tiene remedio, no es problema, son seres vivos, se pueden sustituir, son parque de este tipo. Entonces, veamos, y aquí están las especies que no de todas tengo yo foto, Cordaleria celoana, que es un pasto. Bueno, ese es el pasto de la pampa, así les mostré, la acacia retinodes, no tenía foto de esto, por ahí está. Ahora, ¿cómo cantan las rancheras los pumas? Vamos a ver. Ciudad Universitaria, bueno, debido a todas estas situaciones de ahorro de agua, etcétera, y de conciencia de que tenemos un montón de árboles que son exóticos, pues ya se inició un programa del arbolado y de manejo del arbolado, y en esto está a cargo, entre otros, la compañera Ivonne Olalde, que está aquí, también Jerónimo Reyes. Entonces, esto es un comité para el manejo de áreas verdes de Ciudad Universitaria que incluye a varias dependencias, al Instituto de Ecología, el Jardín Botánico, Geología, Facultad de Ciencias, la REPSA, que es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, y la gente de Arquitectura. Una de las cosas que se hacen es pues tener un censo de cada uno de los árboles y el mapeo de cada uno de esos ejemplares dentro del campus, como lo pueden ver aquí. Cada uno tiene un numerito y se sabe qué es, y además hay metadatos, se habla de su estado de salud, etcétera. Y esto es el campus de Ciudad Universitaria, esto es la zona de conservación de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. La zona urbana corresponde a todo esto y ya se tiene bien mapeado aproximadamente la mitad del campus para cada arbolito que hay ahí. Todavía falta por inventariar toda esta parte. Y a la fecha, pues ese es el recuento de lo que se tiene en este inventario. Son 19,866 árboles.
Son 161 especies, bueno, entre árboles y arbustos, de los cuales el 52% son nativos y 48% exóticos. O sea que estamos peor que el Parque La Mexicana. Y yo ando aquí criticando. Bueno, entonces, vean, nativos, está bien, el número 1 es fresno, pero pues también está dando problemas. Eucalipto es el número 2 y es bastante exótico e invasor. El tepozana ya anda ahí, no hay problema. El pirul, bastante exótico e invasor. La jacaranda, ¿no? Casuarina, o sea, hay que actuar con el ejemplo. Entonces, este comité lo que está tratando de hacer es, pues cada vez que se muere un árbol de los invasores o exóticos, pues ya jamás reponerlo y sustituirlo por una especie nativa. Y para esto, pues, se están trabajando en invernaderos en la producción no solo de árboles, arbustos, sino también de las hierbas, las malezas, que además son nativas a esta zona de la Ciudad de México, que es el Pedregal de San Ángel. Entonces ya se tiene experiencia, Ivonne y Jerónimo trabajan también en la propagación, en la colecta de estos materiales en en sus hábitats naturales, y nada que se produce aquí es exótico, y de hecho no nada más, nada es exótico al país, nada es exótico al Valle de México. Y esa es la idea. Se han creado programas de capacitación y para explicar a la gente por qué se está haciendo esto. Hay publicaciones al respecto para la capacitación de los jardineros y todo el personal que trabaja en el paisajismo dentro de la ciudad universitaria. Se hizo ya una paleta vegetal que incluye especie por especie, fotos, datos de manejo, plagas, etcétera, todo lo que se conoce sobre ella. Por desgracia, mi presentación tiene otras cosas que se desaparecieron, no sé por qué, creo que se corrompió, pero bueno, se está trabajando mucho al respecto en capacitación, en creación de cualidades de cada una de las especies de esa paleta vegetal. Hay aproximadamente, no sé cuántas, Ivonne, como 50 pero ¿cuántos calificativos se tienen como, o características que son evaluadas? Pero, sí. Entonces, más de 20 atributos para cada especie de todo tipo para poder decir, bueno, esta vale la pena usarla con más frecuencia que esta otra. Por ejemplo, estos son los atributos, que sea nativa, altura, cobertura, vean todo lo que está ahí, y a cada una se le da una calificación de que si es más idónea o no para todas estas características. Como les digo, se están haciendo programas de propagación, hay mucho conocimiento que se está generando para que se haga otro tipo de horticultura pensando en biodiversidad nativa y en conservación. Bueno, esto creo que sí, se está trabajando más allá del campus. Esto es el campus Juriquilla de la UNAM, es una escuela nacional de estudios profesionales, en donde ya se están dando también asesorías y apoyos para que ellos recuperen la flora nativa cada vez que hacen construcciones, o incluso el suelo nativo y la propagación de estas plantas en lo que se terminan esas construcciones, y no traer especies invasoras. Esto creo que es el campus Mérida también de la UNAM, y se está haciendo exactamente lo mismo. Hay una paleta vegetal, se recuperan todas las plantas antes de que lleguen los ingenieros y destruyan la zona, y luego se regresan a las áreas verdes. Bueno, se creó también una guía para que los personales o el personal que trabaja en las obras sea consciente de todos los aspectos que hay que cuidar durante la construcción de la obra, y que pues la sigan, ¿no? O sea, no nada más sea un compromiso burocrático que te lo saltas y no se hace, ¿no? Que se cumpla todo esto. Además de que se han diseñado ya planes para viveros de gran capacidad que puedan dar, digamos, o aportar material para todo este tipo de intervenciones. Bueno, en Ciudad Universitaria también se trabaja, Jerónimo Reyes es también experto en esto, en azoteas y muros verdes, y la idea es de que, por ejemplo, en la Ciudad de México la mitad del territorio pues son construcciones y por lo tanto azoteas.
la otra mitad es suelos de conservación. Entonces, recuperar la captura de carbono y servicios ambientales sobre azoteas no es nada trivial, ¿no? O sea, tendría un impacto muy fuerte sobre la ciudad. Vean estos datos interesantes a los cuales, estudiando azoteas verdes que hay en Ciudad Universitaria, ha llegado Jerónimo. Si la azotea verde es sustentable con una paleta vegetal adecuada para el lugar, se requieren 3 litros de agua por metro cuadrada a la semana en la época de estío. Si se pusiera pasto, y eso lo han medido, requiere 300 litros de agua por metro cuadrado a la semana durante la misma época. Es decir, la diferencia es de 100 veces más agua. No nada más es el agua, es la eficiencia fotosintética, ¿no? O sea, las plantas C3, y bueno, de esto el que ha estudiado fisiología vegetal sabe de qué estoy hablando, tiene una eficiencia de fijación de carbono en relación a cuánta agua pierden al hacer esto, que es la menor, ¿no? Si, relativamente hablando, de todas las plantas, si le llamamos a eso una, o una relativo a las demás, son mejores las C4, que tienen una eficiencia 1.5 veces mayor, y las plantas CAM, que son plantas muy comunes en México, sobre todo en el Valle de México, es 6 veces en promedio mejor la eficiencia, es decir, fijan carbono mucho mejor y al mismo tiempo pierden menos agua al hacerlo, lo cual también es muy importante al diseñar una paleta vegetal. Esta es la primera azotea verde que se creó en la ciudad, la creó Jerónimo Reyes, y bueno, esto no es el fondo de este edificio, esto es el techo del edificio. Y lo que prácticamente ven ahí es vegetación del Pedregal de San Ángel que llegó de manera natural o inducida por Jerónimo a esta azotea. Esa azotea lleva 20 años casi, no ha dado problemas en ese edificio. Y sigue dando servicios ambientales y prácticamente es de cero mantenimiento, nunca se riega, nunca se le dan plaguicidas, nunca se dan nutrientes al suelo, solita. Este es otro ejemplo en la coordinación de la investigación científica. Esta sí es una paleta vegetal un poquito más planeada, pero es experimental. Aquí están viendo que también puede crecer, por ejemplo, un árbol tipo el tepozán, ahí lo tienen, en una azotea con una capa de sustrato de 15, 20 centímetros, creo que son 20, ¿verdad, Jerónimo? Y bueno, y muchos otros agaves, plantas tipo CAM, como las que les mencioné hace un rato, más plantas CAM, nopales. Vemos otras plantas muy tolerantes a sequía, todas nativas, sedums, alfimias, asclepias, etcétera, más agaves, más crasuláceas, echeverrias, tigridia, que además es nativa y hermosísima, como ornamental, salvias, más sedums, muchas especies pueden ver ahí, otro jardín de sedums, y aquí lo que pueden ver es una variante de la azotea verde. No siempre hay que gastar mucho para crear pues prácticamente un suelo con una impermeabilización muy cara. A veces se pueden crear azoteas con una impermeabilización normal, pero en este tipo de contenedores que son como macetas de plástico. Entonces la inversión es mucho menor y funciona bastante bien. Este es más azoteas verdes que ha creado en otras zonas, por ejemplo en la Conavio, en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, en el Jardín Botánico ha estado trabajando en muros verdes, en módulos que pueden ser transportables, que prácticamente generan una paleta, una cobertura vegetal vertical, y estas son puras echeverrias, son plantas CAM, prácticamente, hasta donde yo entiendo, jamás se riegan. O sea, cuando hay lluvia, viven perfectamente bien, medio mitad del año, y la otra mitad pueden tolerar la sequía. El riego creo que es, ¿cuánto riegas? 3 veces al año, ¿ya oyeron? Recuerden de PERT, de la paleta normal de Ciudad Universitaria, del 60% de consumo de agua potable, y esto es prácticamente nada. Muro verde en una empresa, Vitalmex. Otro ejemplo que quiero darles es el trabajo que ha llevado a cabo Pedro Camarena, que es un arquitecto paisajista que trabaja para la REPSA en Gerojardines. Igual han hecho su paleta vegetal pensando en estas cuestiones de sustentabilidad y de biodiversidad nativa. Y estas son intervenciones que ellos han hecho a otro nivel, a nivel jardín, alrededor de edificios.
de Ciudad Universitaria, tratando de recuperar el paisaje del Pedregal de San Ángel, pues poniendo piedras y no nada más suelo, como el que normalmente haría un paisajista normal. Entonces ahí vemos cómo se recuperan toda la roca volcánica que a veces es basura para las construcciones o que se elimina durante las construcciones de los nuevos edificios, y se ponen en ese lugar plantas que son nativas de ahí y que toleran bastante esa sequía y que no requieren mantenimiento. Eso es lo increíble, no requieren que uno les esté dando agua. Y pues eso es otra estética del paisaje, ¿sí? Aquí va más ejemplos en otros institutos. Todo esto es dentro de Ciudad Universitaria. No son estas exóticas, muy frondosas, etcétera. En algunos casos no son tan poco frondosas, lo podemos ver. Este es el Instituto de hecho de Biología. Él ha intervenido las zonas de entrada, igual el Jardín Botánico, y ha reducido el consumo de agua. Igual ha trabajado en la zona de la Ruta de la Amistad, ahí frente a la Conavio, y recuperando el Pedregal que está frente a estos edificios, y donde pues ya el paisaje es otro y que requiere un mínimo de mantenimiento, ¿sí? Y lo increíble es que hay menos biodiversidad entre más gasto e inversión se haga. Esto es biodiversidad baja, y estos jardines, ¿no?, tipo los parques típicos que vemos en las ciudades, requieren mucho dinero y mantenimiento versus este otro tipo de parques que aumentan la biodiversidad del lugar y requieren menos dinero y mantenimiento. Entonces, en conclusión, el manejo sostenible de áreas verdes en áreas urbanas y zonas de conservación requiere del conocimiento profundo de la diversidad local. Es decir, mucha gente que está involucrada en este tipo de acciones tendría que acercarse más y leer más la literatura, y de hecho los que nos dedicamos a esto tendríamos que hacer publicaciones más asequibles, prácticamente con fotos, como los manuales de las paletas vegetales que estamos hablando, para que los que no son expertos digan, ah, esto es un tepozán, esto es una trigiridia o lo que ustedes quieran, y puedan ellos saber qué es lo que conviene en cada lugar. Pero por otro lado, y lo van a ver, bueno, los beneficios por mantener la biodiversidad son variados y cuantiosos. Es urgente entonces la necesidad de formar recursos humanos con conocimiento en horticultura, botánica, ecología y sostenibilidad, es decir, hacer ahora la educación de una manera muy diferente a como se venía haciendo anteriormente, es decir, requerimos nuevas escuelas. Es urgente la necesidad de contar con viveros de propagación de plantas nativas, tanto al nivel institucional como comercial, es decir, todo esto de lo que yo le estoy hablando no es una crítica, al revés, es una oportunidad, porque esto puede permitir la creación de muchos negocios, y muchos negocios pequeños, comunitarios o privados, que atiendan todas estas necesidades, porque no hay, o sea, si ustedes estudian arquitectura del paisaje, lo que les enseñan es, ¿dónde comprar tus plantas? Xochimilco, Cuautla, Morelos, 90% de lo que hay ahí es exótico. Entonces es un círculo vicioso, ellos no saben dónde adquirir el material que necesitan para hacer las intervenciones. Entonces esos viveros serían los que les estarían dando a ellos las plantas que se necesitan, y esto generaría empleos y además todo sería mucho más sustentable. Entonces los cuidados del medio ambiente y la biodiversidad son complejos, pero ofrecen oportunidades para mejorar la educación ambiental y la creación de empresas y puestos de trabajo en estas áreas, como les dije, a todos niveles. Y no podemos seguir haciendo parques y jardines como en el pasado y en el presente si queremos reducir los impactos del cambio climático. Y pues, sin más, me despido con esta cita de Humboldt: la cosmovisión más peligrosa es la de aquellos que no han visto al mundo. Se los dejo de reflexión. Muchas gracias.